El título del mensaje es Cuando no podés más. Seguramente les ha pasado más de una vez en la vida. Quizá hoy sea el día donde dicen, hoy pastor estoy en el fondo de mi espiritualidad, mi ánimo, mi entusiasmo. No tengo entusiasmo, no tengo ganas de nada. Vengo, no sé, alguno puede decir vengo porque vengo, no sé por qué vengo, pero vengo. Bueno, en la Biblia se nos revelan de estas situaciones y nos ayudan a ver que no somos los únicos que nos pasan cosas. Es más, a mí también me pasa, a ustedes, como a cualquier cristiano del mundo, como a cualquier siervo en la Biblia, momentos de terrible oscuridad espiritual, de necesidad, de angustia, de enfermedad, de pérdida, de desaliento, de desgano total. Entonces quiero contagiarlos de lo positivo de la Biblia hoy. Y para esto les voy a contar la historia, primero una breve reseña del rey Josafat, el rey de Judá, Josafat, hijo de Asa. Bueno, este rey de Judá estuvo entre el 870 y 848 antes de Cristo, ¿no? Era hijo y sucesor del rey Asa, y su reinado se inicia en un tiempo de guerras contra Israel, el reino del norte. Recuerden que Israel estaba compuesto en el tiempo de Josafat, como en el de Asa, de dos partes, el reino del norte, 10 tribus, el reino del sur. Eso vino, recuerdan cuando Salomón en su apostasía termina mostrando la hilacha, por decirlo así, y su hijo Roboam y su general Jeroboam se quedan con el norte y el sur respectivamente, porque el pueblo se divide. Para colmo, Roboam en la apostasía del padre no aprendió nada, y es más, se enterró más Judá, y el reino del norte se fue totalmente a la idolatría, peor todavía, un desastre, el pueblo de Dios, el pueblo de Dios. Imagínense los otros pueblos, ¿no? Pero aún el pueblo de Dios, muchas veces Dios le reclamaba peores que los que no eran creyentes. Esto es realmente triste cuando vemos en el pueblo de Dios conductas de personas que dicen ser creyentes y su conducta es vergonzosa al punto que es peor la conducta y el estilo de vida que una persona que dice no ser creyente, que por ahí tiene una religión, una creencia y vive como Dios manda en términos humanos hablando, ¿no? Decimos, qué bárbaro, ¿cómo puede ser? Bueno, la Biblia nos enseña que muchas veces el pueblo de Dios entró en estas condiciones realmente aberrantes. Bueno, ahí estaba Josafat. Josafat hizo una alianza con nada más y nada menos con Acab, el rey de Israel, el rey del reino del norte. Se casan su hijo Joram y Atalía, la hija de Acab. Bueno, y ellos queriendo unificar, había un deseo de unir fuerza, porque la unión hace la fuerza. Creo que cualquiera lo sabe, hasta los demonios lo saben. Y bueno, como confederarse los reinos para atacar a alguien, unirse los reinos es bastante racional, bastante estratégico, asociarse con los poderosos. Bueno, esto pareció un arreglo promisorio, ¿no? Pero al final, como las personas que formaban parte no lo eran mayormente, Acab, su esposa, Jezabel, Atalía, o eran personas que realmente no mostraban nada de Dios, ¿no? Es más, eran idólatras, sí, usted sabe Jezabel lo que era, ¿no? Una mujer realmente. Ahí estaban los 400 profetas de Baal. Los 400, profetas. Y en una de esas, acá pregunta, ¿no? Si iré a Ramot de Galaad a pelear contra los reyes en Ramot de Galaad. Y los 400 dicen, ven, que los va. Y salió Micaías, un profeta de Dios, que le dice, no, va a terminar acá, ahí va a terminar Dios con todo. Bueno, usted sabe que confunden como es la historia, ¿no? Confunden a Josafat como el rey de Israel, se dan cuenta que no es el rey de Israel. Bueno, termina muriendo acá, en una palabra.
Desde el punto de vista político, religioso, él fue un buen rey, Josafat. Un buen rey, de los que se dicen políticamente, religiosamente, un buen rey. Conquistó Edom. Esto le permitió hacer una especie de mejoramiento en su economía, ¿no? La fuente de ingresos, el comercio. Son batallas estratégicas que lo llevaron a una mejor posición económica. Fíjense que a veces las personas tienen una bendición, pero a veces las bendiciones no son de la manera que deberían ser, ¿no? Bueno, ¿él qué hizo en este tiempo de prosperidad? Bueno, no desperdició el tiempo, eso fue lo bueno de Josafat. Josafat fue un rey dentro de todo que tuvo bastante sabiduría de Dios. ¿Qué se dedicó? A fortificar las ciudades, aprovechar el dinero, ¿no? Para invertir, para resguardar al reino, ¿no? ¿Qué más hizo? Proclamó el nombre, la ley de Dios, la exaltó e inclusive mandó gente que la enseñase a los diferentes lugares, mandó como maestros, los levitas, para que enseñen la ley de Dios. Esto es más que importante, porque un pueblo que no conoce la Biblia, que conoce de Dios, así como a veces vemos muchas personas que sí, yo creo en Dios, sí, yo soy evangélico, pero no entienden nada de la Biblia y creen algunos versículos sueltos y los mezclan y los repiten 1 y 100 veces y malinterpretan o usan fuera de contexto las cosas y ven cosas de Dios y sienten y así viven toda la vida, ¿no? Eso en algún caso le puede salir bien a alguno, y que puede servir como testimonio para reforzar una pequeña experiencia supuestamente religiosa. Pero la verdad es que nunca puede ir bien lo que está fuera de su carril, fuera de la verdad. Nunca puede ir mejor un pueblo que está en la verdad, fuera de la verdad, que el que está en la verdad. Esto lo sabía Josafat y hizo enseñar a la gente para que la gente aprenda la palabra del Señor. Qué inteligente, ¿no? Fíjense que le podía enseñar matemática, historia, geografía. No, les enseñó la palabra de Dios. Se mejoró el sistema de justicia, también se enviaron jueces para que juzguen las causas y habría un tribunal de apelación que estaba ya en Jerusalén propiamente. El rey oficial, a veces de juez de última instancia. Bueno, todo esto lo hizo Josafat en su vida, ¿no? Al punto que después también árabes y filisteos traían tributos, o sea que iba enriqueciéndose. Y esto habla también que una persona que está en Cristo y hace las cosas bien, naturalmente empieza a ser prosperado sin que pida bendición económica. La gente que hace las cosas bien, si Dios no tiene un plan particular, hasta económicamente le tiene que ir mejor. De hecho, la gente que teme a Dios y que sirve a Dios pero con integridad y trata de ser lo que debe ser para Dios, vos te das cuenta que más allá de las circunstancias difíciles, adversidades que a todos nos tocan, no está preocupándose de lo que todo el mundo se preocupa. Dice, no, Dios me da, Él me sostiene, Él me provee, Él me da abundantemente, yo no me tengo que preocupar. A veces viene bien, a veces viene mal, pero en general siempre tengo todo lo que necesito y más. Eso pasa. Y acá le pasaba esto a Josafat. Josafat no estaba diciendo, Señor, mándame dinero. No, los reyes, los árabes y los filisteos traían tributos que iban enriqueciendo más al reino de Judá y a Josafat como rey. Es un rey que en general le fue bastante bien. Cometió sus errores como tratar de unir la luz con las tinieblas. No le salió, pero para nada. No le sirvió, o sea, no le salió, no es que no le salió, no le va a salir a nadie. No es que alguien, bueno, yo intenté y a mí medio me funcionó un ratito. No tiene comunión la luz con las tinieblas, no hay comunión. Definitivamente no hay comunión. Pero circunstancialmente le fue bien en otras cosas donde puso la sabiduría de Dios en marcha. Y, naturalmente, esto no quiere decir que el pueblo de Dios haya recibido lo mismo, sino que el pueblo de Dios fue bendecido en alguna medida a causa de la piedad de Josafat. Pasó con José, pasó con Daniel,
pasó, recuerda la casa de Potifar, el mismo reinado de Faraón, el mismo Abraham cuando estaba, o Sara que estaban allí, Dios bendecía donde estaban ellos. Por causa de ellos, no por causa de los demás. ¿Por qué Dios iba a perdonar a Sodoma y Gomorra? Si hubiera 10 justos solamente, la iba a perdonar. ¿Sabe? Yo en este tiempo estaba orando, Señor, si en este país, decía yo, hubiera 1 millón de justos, por consideración al millón de justos, por decir un número, ¿no? 1 millón, pero de justos de verdad, no digo cristianos o religiosos o evangélicos, no, justos, los que son nacidos de Dios. Le digo, Señor, por causa del 1 millón de justos en este país, acuérdate de traer paz y armonía a este país por causa de ese 1 millón. Por supuesto serán bendecidos los demás. Bueno, que lo sean, porque Dios no es un Dios de egoísmo, sino un Dios de gracia que derrama su lluvia sobre justos y pecadores. Bueno, ¿qué pasó? Y en algún momento se le vino el problema a Josafat, la noche. ¿Cómo nos pasa? Que eso nos viene un tiempo de oscuridad a veces, un tiempo difícil. Y ahí es donde quiero que usted se vea, donde muchas veces quizá ha llegado, hoy está así, o puede llegar a estar en una situación donde diga, ya no puedo más, no doy más, no sé qué hacer, ya no sé qué inventar, ya no sé con quién hablar, ya no sé con qué médico tratarme, o ya no sé cómo decirle a fulano de tal para solucionar este problema. No doy más, estoy agotado. Bueno, de alguna manera usted puede sentirse identificado con esta frase, pero más aún, allí en 2 de Crónicas 20, verso 1, donde dice, pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat de la guerra. O sea, vinieron reinos confederados, ¿no? Todos contra Josafat, contra Judá. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo, contra ti vino una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y aquí están en Hasezón Tamar, que es en Gadi. Entonces, él tuvo temor. Es lo que naturalmente nos pasa. Cuando viene una mala noticia, lo primero que nos viene es temor. Cuando se presenta una situación difícil, lo primero que nos agarra es ansiedad, inquietud, incertidumbre y temor. Eso es una respuesta natural, humana, de autodefensa. Pero claro, eso después degenera por ahí en una ansiedad crónica, en un estrés y en un temor crónico ya dañino, que no nos lleva a la acción, sino que nos paraliza o nos lleva a cometer acciones torpes. Ahora, ¿de qué depende eso? Bien, de que en el momento en que llega esa mala noticia, tomemos la decisión correcta. ¿Qué hizo Josafat? Dice allí en el verso 3. Humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Primera actitud inmediata, se humilló. No se ensoberbeció, no puso el grito en el cielo, no empezó a cuestionar, no empezó a echar culpas. Lo que generalmente hacemos, o echamos la culpa a alguien, o donde está, en los reclamos, me pasa esto, fulano, por culpa de este, por aquí, allá. Pero ¿qué hizo Josafat? Este es el primer punto y la sabiduría de Josafat o de Dios se refleja en la reacción. Jesús hablaba de una frase difícil de traducir en el Nuevo Testamento que dice, la sabiduría se conoce por sus hijos. ¿Qué es eso? Significa que la sabiduría se reconoce cuando es de Dios por la evidencia que deja. No es porque tenga hijos la sabiduría no tiene hijos, sino que la manifestación de la sabiduría es cuando se muestra a conocer qué clase de sabiduría es. La sabiduría de este mundo es terrenal, animal y diabólica, dice la Biblia. Pero también la que es de Dios es pacífica, benigna, llena de buenos frutos y de misericordia, sin incertidumbre ni hipocresía, que se siembra en paz. Hay una diferencia, ¿no? Pero hay dos clases de sabiduría, la animal, terrenal y diabólica, o la espiritual o la de Dios. Bueno, aquí la sabiduría era la de Dios, que lo llevó a humillarse, y no solamente a él, sino a comunicar al resto que lo hagan también. El ayuno es una señal de humillación.
El ayuno no es un mecanismo mágico para adquirir bendiciones o para forzar a Dios a una respuesta. Fundamentalmente es una manifestación de humillación personal, de sometimiento de la naturaleza humana para ponerla a disposición de Dios, para en definitiva no imponerle a Dios una voluntad. Señor, ayunamos para que tú partas el mundo en dos y me des una parte a mí y otra te la quedas vos, por ejemplo, para exagerar algo. Como hacemos los cristianos, ¿no? Pretendemos que con un ayuno le torzamos el brazo a Dios y digamos, bueno, el Señor, soltame, ya está, te lo doy. Porque tu ayuno es de 40 días, por ejemplo, ¿no? No es eso el ayuno. El ayuno es la manifestación, como dije, de la dependencia humana y del cristiano particularmente a la soberanía y al control de Dios, donde sí le pedimos con confianza, porque sabemos que Él nos oye, y sabemos que Él nos oye, tenemos las peticiones que las hayamos hecho, pero no porque le torcemos el brazo a Dios con las oraciones y el ayuno, como algunos piensan. Dicen, no, vamos a ayunar, y si somos 100 ayunando, vamos a hacerle más fuerza a Dios, y le vamos a torcer más el brazo, de tal manera que diga, soltame, te lo concedo. Es un poco exagerando, pero es un poco la actitud que nosotros a veces como cristianos tomamos erradamente, por supuesto. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro. Me gusta esta palabra que usa la Biblia porque muestra bien la dependencia. Alguien que viene a pedir ayuda no viene a imponer que lo ayuden. Eso hacen los cristianos modernos, ¿no? Dicen, no, ustedes me tienen que ayudar porque ustedes son cristianos. O vos me tenés que ayudar porque sos creyente. O a mí me tienen que ayudar porque, si no, que predican. Eso no es pedir socorro. Eso es como, Señor, establezco que hoy va a pasar esto y esto en el nombre de Jesús. ¿Eso es pedir socorro? No, eso es imposición de la voluntad personal al Dios Todopoderoso. Se reunieron para pedir socorro. ¿Quiénes? Bueno, ellos y también de toda la ciudad de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Vinieron a pedir ayuda, socorro. ¿Por qué socorro? Y bueno, porque se les vino la noche. Eran ellos y se confederaron 3 naciones para venir a destruirlos o a quedarse con todo. No es poca cosa. Lo más horrible y reciente es lo que pasó con Hamás entrando a Israel, haciendo esa serie de crímenes horribles, ¿no? Y filmados y horrendos encima, y enorgulleciéndose de eso y jactándose de eso, ¿no? Qué alma criminal, ¿no? Para con niños y matar de esa manera a tantas personas sin misericordia, ¿no? Bueno, lo que desencadena es lo que termina desencadenando una y otra vez. Bueno, pero bueno, imagínense otra vez, viniendo así desde afuera para con Israel, ¿no? Entonces, dice que Josafat se puso en pie en la asamblea y de Judá y de Jerusalén en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo. ¿Dónde estaban? ¿En la casa de Pancho? No, en la casa de Dios estaban. Reunidos todos en la casa de Dios. Me hace acordar en el Nuevo Testamento, cuando tenían miedo los discípulos estaban en el aposento alto. ¿Y dónde estaban? Reunidos todos en la presencia del Señor. Y ahí vino de repente el Espíritu Santo y se llenaron de coraje, de valor, porque vino el Espíritu Santo sobre ellos. Pero estaban reunidos, unánimes, perseveraban juntos. Después pasaba lo mismo en el templo, partiendo el pan en las casas, comían con alegría y sencillez de corazón y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Y Dios añadía a la iglesia cada día los que habrían de ser salvos. Es una actitud propia de lo que hace el Espíritu Santo en verdad, en las personas que son de Él, en los escogidos, en los santos de Dios. Entonces, en ese momento se pone de pie y ora de una oración maravillosa, cargada de adoración y reconocimiento a Dios del cielo. Y quiero que me siga en esta lectura donde entre oración y razonamiento y cita de la Biblia y del conocimiento de Dios hace una oración maravillosa, Josafat. Dice, Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y que tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú a los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre?
Qué lindo, ¿no? Cita lo que Dios le había dicho a Abraham. Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo, si mal viniere sobre nosotros espada de castigo, pestilencia o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti y tú nos oirás y salvarás. ¿Recuerda cuando Salomón dedica el templo? Que Dios le responde, si se humillare mi pueblo y oraren y buscaren mi rostro. Bueno, es ese compromiso que en alguna medida está citando Josafat. Es el pedido de socorro, la asistencia de Dios, porque Dios ya se los había dicho que si ustedes se apartan, se van de la raya, se van de la línea en la cual tenían que caminar todos los días de su vida y se les viene la noche por torcer el camino, por abandonar el arado, porque la Biblia dice, ¿no?, que el que tomando el arado mira para atrás, como diciendo anhelando el pasado, volver atrás, no es digno de ser mi discípulo, no es digno del reino de Dios. Bueno, pero ellos aquí se humillan y encabezados por Josafat, citan las palabras que ya Dios había dado en el tiempo de Salomón. Ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab y de los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto. Miren a dónde se remonta, al tiempo de Moisés, cuando Moisés quería pasar, pero no lo dejaron. Ellos pasaron por otro lado, tuvieron que pasar por otro lado. Sino que se apartase de ellos y no los destruyese, no los toquen, decía Dios. No. He aquí nos dan el pago viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Me hace acordar las palabras de Abraham, ¿no? El juez de toda la tierra va a hacer esto, que va a tomar en el mismo lugar, va a tener esta conducta como diciendo, Señor, este no eres tú. Tú no actúas así, tú no respondes así. Esto está bueno, porque esto le sirve a usted, me sirve a mí, diciendo, Señor, tú no eres así, tú no eres de estos que hace la vista gorda, que deja pasar el pecado de algunos y castiga al de otros. Contigo no hay doble vara, contigo no hay doble moral. Contigo no hay arreglo, contigo no hay coimas, contigo no hay estafas, contigo no se puede tener privilegios, contigo es contigo o sin ti, juntando contigo o desparramando en otro lado que no sea a tu lado. Recuerde que el que nos junta con Cristo desparrama, pero no está con el diablo, no, sin que esté con el diablo, que esté sin hacer nada, ya está desparramando. Eso es increíble, hermanos. Una persona que no hace nada para Dios, cuanto más Dios le haya dado y más observada es, si no hace nada, desparrama más todavía. Porque las personas inmaduras o las que vienen aprendiendo detrás lo ven y dicen, ¿y si fulano lo hace? Debe estar bien. Y aprenden a hacer las cosas mal. ¿Y qué es hacer mal? Nada. No hacer nada para Dios. Bueno. Pero entonces, y aquí la frase, el sinceramiento de Josafat. Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer. Y a ti volvemos nuestros ojos. Esta es la frase de donde sale el título. Cuando ya no sabes qué hacer. Bueno, ¿viste lo que Josafat hizo? Terminó diciendo, Señor, no sé qué hacer. Pero antes de llegar a este punto, él hizo muchas otras cosas que demostraban en quién estaba puesta la confianza. ¿Cuál fue la primera reacción de Josafat cuando ya no daba más? Eso es lo que a usted le dice lo que nosotros debemos hacer. Para que de alguna manera Dios también acuda en nuestra ayuda. Bueno, aquí viene una parte linda, ¿no? Y dice que todo Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Todos iban a la iglesia, todos. Y estaba allí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión.
y dijo: oíd, Judá, todo, y vosotros, moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, ¿no? Qué bueno. Jehová os dice así: no temáis, ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Esto revela una cosa tremenda que es invisible a los ojos de los seres humanos. Que nosotros no somos los que vamos a la cabeza en la guerra, porque a veces veo a los cristianos, estamos haciendo guerra espiritual, como si fuesen ellos contra el infierno. Me imagino hasta los demonios riéndose. Cómo gritan los cristianos ahí mientras están los ángeles de Dios y los ángeles caídos, y nosotros en medio del fuego cruzado, ¿no? Haciéndonos los valientes. Y los ángeles dicen: pero correte que estoy trabajando, dirán, ¿no? Pero así somos a veces los cristianos, nos envalentonamos. Me hace acordar a los niños, ¿no? También. O al chihuahua que se envalentona con un rottweiler. ¿Vieron algún chihuahua que se pone mal? No tienen ni idea. Pero le ladra nomás, como si fuese de igual a igual. Y lo mira el rottweiler como diciendo: ¿y este qué le pasa? Bueno, así igual. Así igual. Veo a veces a los cristianos. Esto le dice Josafat, y me gusta tanto. Dice: no es de ustedes la guerra. Pero pastor, la Biblia dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados. Ya sé, en Efesios 6, no me lo repitas. Pero la Biblia también dice que si nosotros estamos del lado de Dios y luchamos contra huestes espirituales, pero la guerra no es nuestra, es de Dios. Entonces Dios les dice: estén quietos, porque ya no daban más. No es porque, bueno, pónganse a trabajar. No, ya no daban más. Entonces estén tranquilos. Esto habla de que cuando no das más, Dios te dice: bueno, ahora arreglátelas. No, dice Dios, que viene a decirnos: tranquilo, tranquilo, descansa, no hay más nada que hacer. Bueno, déjame a mí, porque la guerra en realidad es mía, no tuya. Esto me trae una fortaleza y una confianza. No es que me voy a cruzar de manos, echar a dormir, bueno, que pase lo que tenga que pasar. No, porque ahora Dios nos muestra qué hace un verdadero creyente que no tiene más nada que hacer, que se le acabaron los recursos, se le acabaron los métodos. Nos entrega al enemigo, nos entrega al pecado, nos entrega las drogas, nos entrega el alcohol, nos entrega los chismes, nos entrega la queja, nos entrega a la quejabanza, como se decía hace unos años atrás. Nos entrega al cuestionamiento constante. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Dios? ¿Por qué Dios? ¿Por qué Dios? No. Se humilla, pide socorro, ayuna, ora, clama, se junta con gente que cree en lo mismo, que hay que pedir socorro a Dios, ayuda a Dios. Y se juntan a orar, a pedir socorro. Se juntan todos, niños, padres, la familia. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos ayude en estos tiempos difíciles. Mañana, dice el profeta, les dice el pueblo de Israel: descenderéis contra ellos, y aquí ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. Y les dice Dios: en este caso particular, no habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quedos y ved la salvación. ¿Vieron? Qué sabio es Dios, ¿no? Porque si no, cualquiera diría: paraos, estad quedos, y ya, bueno, a partir de ahí nunca más hacemos nada. No, en este caso no habrá para que peleéis vosotros. Claro que van a pelear si no hay nada más que hacer. Pero en este caso, cuando no hay más que hacer, ¿qué dice Dios? Bueno, bien se ponen de acuerdo a pedir socorro y ayuda. Dice: oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis, salid mañana contra ellos, que Jehová estará con vosotros. Había que salir, ¿no? O sea, mirando desde la noche anterior a la batalla y ver venir miles de enemigos que vienen matando, y decir: bueno, salí, que Dios va a estar con vos. Ahora mirándolo 3.500 años atrás es fácil, ¿no? Es fácil mirarlo así. 2.500 años, perdón. Mirar para atrás
Y dice, bueno, sí, pero Dios lo iba a salvar. Ah, bueno, pero ponete la noche anterior. Salgan a la batalla, Jehová va a estar con ustedes. ¿Y ustedes cómo van a estar? Amén, amén, amén. Sí, como te dicen, bueno, te llegó esta mala noticia. Bueno, anda mañana, yo voy a estar contigo. Sí, Señor, pero por favor, ¿cómo vas a estar? Hay que confiar en Dios, ¿no? Pero para eso nos humillamos, para eso ayunamos, para tener control, no de la situación, sino de nosotros mismos, para controlarnos y volver a depositar nuestra confianza en Dios. Es más, el profeta luego les dice de esto, ¿no? ¿Qué hizo Josafat cuando escuchó la palabra? Se inclinó su rostro a tierra, asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Y cuando se levantaron por la mañana saliendo por el desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo, oídme, ahí tomó la batuta, la directiva, la orden, la autoridad, ¿quién la tomó? El líder. ¿Qué dijo el líder? Josafat, el líder político en este caso, ya había hablado los principales profetas de Dios, ¿no? Y dice, oídme Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Como diciendo, hoy, ¿cómo aplicamos esto? Bueno, hermanos, crean lo que Dios dice, oremos, pidámosle a Dios y que haga como Jehová le parezca, como el Señor le parezca, pero confíen en Dios. Crean que Él es el Señor de todo y que es de Él la guerra, no nuestra. Es más, el enemigo está vencido. Los hombres están bajo juicio. Nosotros somos los redimidos de Dios. Solamente confíen. Ya no hay que confiar en los profetas ahora. ¿Por qué? Porque ya está todo escrito. Ahora que hay que confiar, confíen en la Biblia, confíen en Dios y caminen. Y habido consejo, el pueblo puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada y que dijesen, glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Bueno, salió el ejército. No le alcanzaba. Se fue a pelear. Pero ellos que fueron también, la otra parte, al culto, a alabar a Dios. Generalmente nosotros cuando estamos mal, bueno, no voy a la iglesia porque estoy mal. Es como decir al médico, ¿no? No, cuando esté bien voy a ir al médico. Ya es tarde para eso. Cuando estás mal hay que ir. ¿Verdad? ¿Cuándo vas a sacar el turno? Cuando me mejore. Me parece irreal. Bueno, aquí Josafat fue a pedirle socorro al Dios que le podía socorrer oportunamente, ¿no? Comenzaron a cantar. ¿Y qué pasó cuando comenzaron ellos a hacer lo que Dios les mandó a hacer? Salir, ir y cantar y alabar. Dice que cuando comenzaron a entonar canto de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá y se mataron los unos a los otros. Ni siquiera pelearon ellos, se mataron entre ellos. Porque los hijos de Amón y de Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos. Y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. O sea, hubo una confusión, sin lugar a dudas, impulsada por el juicio a Dios sobre sus enemigos, que hizo que los enemigos de Israel se destruyesen. Este fue el método que Dios escogió, que se maten entre ellos. Una confusión y se mataron unos a otros, sin más. Bien. Entonces les voy a dar ejemplos en la Biblia ahora. Ya ven la historia, ven cómo actuó Josafat, cómo terminó, cómo le fue, qué actitud tuvo cuando no daba más. Les voy a mostrar entonces dónde está el fundamento, en qué principio bíblico se tomó Josafat para pelear su batalla, para avanzar sobre este problema. ¿Qué principio bíblico? Bueno, le voy a dar 3 ejemplos. Y en esos 3 ejemplos quiero que usted me diga, esté atento, ¿cuál es el principio bíblico que opera en los 3 porciones bíblicas? 1 Samuel,
17:45, que son ejemplos para saber cómo luchar las batallas en la vida, ¿no? Entonces, David, al filisteo: tú vienes contra mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Ese era Goliat, ¿no? ¿Recuerdan? A quien le decía esto. Y sabrá toda la congregación de Jehová, que Jehová, no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y Él os entregará en nuestras manos. Ejemplo número 2. Zacarías, capítulo 4, verso 6. Este era el tiempo de la reconstrucción del templo y la ciudad de Jerusalén después del cautiverio, después del exilio, donde había muy poca gente, donde había mucho trabajo y donde estaba toda la ciudad y el templo arruinado. Entonces imagínense, cuando uno ve toda una tremenda obra por hacer y somos tan pocos, esto no lo terminamos más. ¿Y qué te agarra? Un desaliento. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Tercer ejemplo, Segunda de Crónicas 16:7. Este es un ejemplo que vuelve al pasado con el papá del rey Josafat, del rey Asa. En aquel tiempo vino el vidente Hanani a Asa, rey de Judá, y le dijo: por cuanto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en Jehová tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria se ha escapado de tus manos. Los etíopes y los libios no eran un ejército numerosísimo, con carros y mucha gente de a caballo. Con todo, porque te apoyaste en Jehová, Él los entregó en tus manos. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Locamente has hecho en esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Esto le dice Dios a Asa. Bueno, 3 ejemplos. El tiempo de Asa, en el tiempo de David, antes de reinar inclusive David, y luego en el tiempo, ¿no? En el tiempo después del cautiverio de Babilonia, más adelante en el tiempo de la restauración, la primera restauración del templo y de la ciudad. Bueno, ¿cuál es el principio aquí que vemos que opera en estas 3 oportunidades? Había guerra, había conflicto, sí. Pero ¿qué hay en el medio? ¿En qué se apoyaba la gente? ¿O en qué debería apoyarse? Y en Dios, sin duda. En el Espíritu Santo, no con ejército ni con fuerza, sino con mi Espíritu Santo, le dice a Zorobabel, el gobernador de Judá. David dice: para que sepa todo Israel que Jehová no salva con ejército, con jabalina y con lanza, sino es Él, de Él es la guerra y Él es el que salva. Y en el caso de Asa, le pasó algo semejante que le pasó a su hijo al principio del reinado. Se le vinieron todos los etíopes, que eran 1.000.000, y se apoyó en Dios y le fue bien y los venció. Ahora, al final de su carrera, eran mucho menos enemigos, pero se apoyó en sí mismo, confió en sí mismo. ¿Y cómo le fue? Mal. Esto que dice que cuando no damos más, ¿qué es lo mejor que podemos hacer? Confiar en Dios. Descansar en Dios, pedir socorro, humillarse, buscar ayuda, buscar gente que cree en la Biblia, que no hace falta que te vengan a decir: no, vas a cornearlos como vas a los sirios, los vas a cornear como nosotros los profetas. No, no quiero profeta, yo quiero la Biblia. Yo confío en Dios, no necesito más palabrotas, lo digo en sentido irónico, necesito la palabra de mi Dios. Y júntate con gente que crea la Biblia. No quiero que me cuenten cuentos. Léeme la Biblia, léeme la voz, lee la voz, explica la voz. Y yo te la explico a vos. Y eso hace que nos vayamos llenando de la verdad de Dios. Y en los momentos donde no damos más, nos venga a la mente: Él es mi escudo, Él es mi fortaleza en el tiempo de angustia. Él dijo: estaré con Él yo en la angustia, lo libraré
y lo glorificaré, lo pondré en alto y le mostraré mi salvación. Salmo 91, ahí está Dios, Dios está conmigo en la angustia. Él dijo, cuando digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos. También la Biblia dice, ciertamente el justo será recompensado en la tierra. ¿Cuánto más el impío y el pecador? ¿No? Y cosas como esas vienen y refuerzan la fe del creyente. Dios es fiel a su palabra. Póngase en pie y vamos a leer este salmo finalmente, que tanto me gusta y quiero que lo vuelva a leer usted en la pantalla. Salmo 33. ¿Quiere leerlo conmigo? Amén. Para que reforcemos este concepto y para que la iglesia sepa que Dios nos salva con ejército, con jabalina, con lanza, con dinero, con inteligencia humana, con recursos humanos. Son necesarios. Josafat fue. Zorobabel y el pueblo tuvieron que trabajar. David tuvo que ir a tomar las piedras y salir a la batalla, a luchar con Goliat. Asa tuvo que ir a pelear contra los libios y los etíopes. Todos tuvieron que salir. Todos tuvieron que poner lo que tenían, pero no dependían de lo que tenían, sino del Dios que tenían. Ahí está el punto. Entonces, cuando no das más, cuando ves que tus fuerzas están a cero, que si no llego, ya no sé qué hacer. Ya no sé qué hacer. No sé cómo decirlo. No sé cómo decirle. Recordad el verso 16 de este salmo. Léelo conmigo. El rey no se salva por la multitud del ejército, ni escapa el valiente por la mucha fuerza. Vano para salvarse es el caballo, y la grandeza de su fuerza a nadie podrá librar. He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. Nuestra alma espera a Jehová, nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Amén y amén.